que tengo un compromiso de decirles la verdad siempre. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. También que me metí en política y me postulé para la presidencia para trabajar todos los días para que cada argentino pueda vivir mejor y desarrollarse plenamente. Yo no tomo medidas que sean pan para hoy y hambre para mañana. Ya estamos hartos de eso. Mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica. El blindaje es una operación económica, política y financiera inédita que genera un fondo de garantía tan grande para el país que despeja cualquier amenaza o duda sobre el futuro de la Argentina. Que nos haría retroceder y dañaría a todos. Para esto, implementamos una política económica gradualista, que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas. ¿Las duras en el primer año? ¿Qué importa si a cambio he logrado protección y fuerza para la Argentina? Cuidando a los sectores vulnerables y al mismo tiempo creciendo, generando así más empleo y desarrollo. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo. Es un éxito para mí como presidente y para todo el pueblo que se beneficiará, porque a partir de esta extraordinaria operación económica podremos crecer espectacularmente y comenzar a generar los empleos que necesitamos. Les digo a todos los argentinos, y en especial a toda la dirigencia, que cumpliendo con los compromisos y alejándonos de la demagogia y la mentira, estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. Festejemos, porque este año se va y viene uno nuevo, viene un año mejor, se viene el momento de empezar a cosechar los frutos del esfuerzo. La Argentina ya no tiene riesgos, la Argentina es segura y previsible. Ahora podemos crecer en paz. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar. Bueno, así en esa semejanza que uno dice entre lo que decía el expresidente Fernando de la Rúa, con este arreglo con el Fondo Monetario Internacional, a lo que dice Macri ahora cuando arregló el nuevo arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Esto fue hace un tiempo atrás, cuando Macri anunciaba las buenas nuevas de este nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional. La verdad que cuando uno tiene una cantidad de años, siempre digo yo, una cantidad de años donde uno analiza un poco el tema y dice, bueno, a ver, qué es lo que uno ve. Dice, ¿cómo un país puede hacer el mismo retroceso que hizo en el 2001? Es decir, tener los mismos y exactamente palabras de los presidentes, los mismos arreglos, la misma situación social, la misma situación económica, y uno dice, pucha, pero a ver, nosotros que lo vivimos, decimos, no puede ser. Es irrisorio que volvamos a tropezar mejor, porque tropezar con la piedra, con la misma piedra. Es decir, como que usted pasa por un camino, sabe que va en el auto y sabe que hay un pozo en tal calle, en tal lugar, lo agarró una vez, bueno, ya no lo tiene que agarrar más. No, lo agarra otra vez y lo más probable es que dentro de 20 años lo vamos a agarrar otra vez. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo podemos ser tan olvidadizos
de no saber lo que pasó en el 2001. Realmente llama la atención. ¿Y cuánto de información o cuánto de aprendizaje tiene la gente joven en materia educativa de no enseñarle lo que pasó en su país, en la Argentina? A veces hablamos de otros países, de historia, de esto, y no sabemos inculcarle a los chicos qué pasó en la Argentina en el 2001, para que la gente joven, cuando tenga, a ver, la oportunidad de votar, sepa la historia argentina. Pero no hablemos de la historia ya lejos, sino de la historia reciente, de hace aproximadamente unos años atrás. Porque yo estoy seguro que mucha juventud, a ver, con globitos, con música, y cambiemos, y vamos a cambiar, mucha gente confió. Y mucha gente apostó a eso. Y ahora está decepcionada. Pero si uno, a ver, analiza cómo está la situación ahora, lo que hacía el expresidente de la Rúa y lo que está haciendo Mauricio Macri, se tiene que dar cuenta muy fácilmente que son las mismas políticas, que son los mismos actores, que son las mismas circunstancias, que nos hacen a creer que siempre son los mismos, el que vino antes fue el que dejó el desastre. A ver, cuando yo me pongo a pensar y digo, ¿quién dejó un desastre? Tengo que ver y analizarlo, que por ejemplo el 2001 sí fue un desastre. Y el que agarró el gobierno en esa fecha, que primero fue un presidente interino, que fue Duhalde, después de haber pasado varios dentro de la política que fueron algunos presidentes por un día, algunos por dos. Bueno, ahí ese fue uno de los que tomó una pesada herencia. Y el que va a venir ahora después de Macri también va a tener una pesada herencia. ¿Cómo se realiza la pesada herencia? La pesada herencia se realiza de la manera que uno dice cómo está el país una vez que el gobierno se va. Pero cómo está el país en materia de endeudamiento, que es tan complicado. Y es tan complicado porque la Argentina no produce dólares, ¿vio? La Argentina produce pesos. Y si el dólar cada vez está más alto, los pesos cada vez están más bajos y cada vez valen menos. Y cada vez se hace más difícil llegar a cubrir deudas que pueden tomar los gobiernos en dólares y que después las tenemos que pagar en dólares. Es decir, que vamos a necesitar mucha más cantidad de pesos, pero mucha más cantidad de pesos. Entonces, esa es una herencia que sí va a tener el gobierno anterior, como lo tuvo el gobierno que estuvo después de Fernando de la Rúa con su famoso helicóptero y que se fue a su casa. Hechos que a lo mejor mucha gente joven, yo siempre digo, no lo sabe, porque a lo mejor no lo vio, no lo estudió, no se lo mostraron. Es decir, hablamos de la historia argentina y hablamos de la historia hace 40, 50 años. No hablamos de la historia hace 10 años, 15 años, 20 años, ¿eh? Que es la historia, yo diría, de vivencia económica de la gente. De gente que en esa época se fundió, de gente que cerró el negocio, de gente que se quedó sin laburo, y ahora exactamente se vuelve a repetir.
El gobierno, yo digo que a veces también, voy a opinar personalmente, tampoco pega una, ¿vio? Porque cuando uno habla del dólar, por ejemplo, y dice que hay una brecha entre 34 y 44, sabe que en este país lo más probable que a corto plazo llegue al 44 y lo pase. El otro día salió un chiste diciendo no hablen más, no digan más nada. Y la verdad que no es un chiste, porque cada vez que dicen algo, se termina dando todo lo contrario. Entonces a veces es preferible, vio, boca cerrada no entran mosca, dicen, y no decir tantas cosas. Digo yo. Porque ahora están planteando déficit cero, están planteando una inflación del 3%. Imposible que el año que viene la inflación se baje. Por más recesión de plata, por más prohibición del Fondo Monetario Internacional de que no puedan dar la maquinita, por más medidas de aumentos que tomen y cosas, pueda llegar el año que viene a la inflación anual de ser del 3%. Es una barbaridad. En un país como la Argentina, la situación que está, lo mínimo que se puede plantear como una meta buena es un 25, un 28%, cuando el año anterior, en este año, vamos a tener supuestamente un 45% de inflación. Sí, imposible plantear un 3%. Entonces, con esas decisiones de hablar, la gente cada vez cree menos. Porque si usted dice algo, la gente pretende creerle. Y si cuando usted le dice eso, después resulta que es todo lo contrario, y cada vez confía menos. Y eso se da en las encuestas, en todos lados, donde uno ve de que el gobierno cada vez menos creíble con lo que dice. Y a veces, tenés mucha oposición de los medios periodísticos, a veces tenés poca. En el caso que tenés poca, la información no llega, pero, como siempre veo que hay un pero, la gente lo nota en el bolsillo, ¿eh? Cuando saca la billetera para pagar algo, se da cuenta que cada vez tiene menos, que cada vez puede comprar menos, que cada vez llega menos a fin de mes. Y aunque los medios de comunicación no digan nada, la situación, se hace de una manera donde la gente ya no confía más en el gobierno. Y directamente empieza a plantear cuánto le falta para que se vaya. Ayer aumentó la nafta, normalmente, como habían dicho, es decir, que pese a la crisis que pase, el gobierno sigue con su plan ajustado determinadamente, como lo dijo el Fondo Monetario Internacional, y va a seguir de acá más con ese plan. Si usted me pregunta a mí cuál es la forma de salir, yo le digo que la única forma de salir es cuando este gobierno se vaya, y el gobierno que vuelva, que venga o que arranque en el 2019, a fines del 2019, cambie la política económica. Y en cuyo caso, cuando cambie la política económica, yo le voy a decir la verdad, el país va a entrar en default. ¿Y por qué va a entrar en default? Porque si entra un gobierno realmente que piensa en los argentinos, le tiene que decir a los acreedores, muchachos, esperen, porque primero tenemos que resolver el problema interno. Primero tenemos que darle, a un país, volverlo a hacerlo productivo, que empiece a funcionar, que empiece a generar empleo, que empiece a tener actividades económicas que retribuyan de alguna u otra manera a las arcas del Estado, porque hay muchos empresarios, porque hay muchos pagos de impuestos y una serie de cosas, y entonces el gobierno empieza a recaudar y empieza a volcarlo en algunos sectores,
y se empieza a mover la rueda, esa que yo digo que es una rueda que cuando se detiene es terrible. Y después vamos a ver cómo le pagamos a usted. Entonces, automáticamente, cuando usted le dice eso a los acreedores, le dice, muchacho, acá hay que esperar, porque esto no tiene rumbo, entonces ahí es cuando usted entra en default, porque no cumple con los pagos que tiene que cumplir. Pero lo lamentable de todo esto es que no hay otra alternativa. Han generado tanta deuda y siguen generando y siguen pidiendo más plata que es imposible después pagarla. Por lo que yo le decía antes. Porque, a ver, vamos a tener que creerle a Antonio, que el dólar vaya a parar de entre 60 y 80 pesos. Entonces, si usted debía 150.000 millones de dólares, para juntarlo en peso, va a necesitar multiplicarlo por 60. Ya algunos economistas dicen que a fin de año el dólar va a estar a 50. Muchos de los que analizan, a ver, no la situación como la analizamos nosotros, un poco global, sino puntual. Punto por punto de la economía. Esto hay que pagar, esto no, esto sale, esto entra. Y prácticamente dicen que va a estar a fin de año a 50. Estamos a 3 meses de fin de año. Es decir, que falta octubre, noviembre, diciembre, 3 meses. Son 90 días. Si en 90 días el dólar va a llegar a 50, va a pasar la brecha de los 44 que dio el Fondo Monetario Internacional. Porque, a ver, está bien, le dijo, después de los 44 pueden intervenir. Es decir, no se va a romper el nuevo arreglo que hizo el Estado. Pero si en ese momento usted tenía que pagar tantos dólares de intereses o de capital e intereses a los bancos internacionales que le pidió plata antes, ahí ya tiene que juntar más pesos para comprar esos dólares. Si los dólares no los tiene usted, salvo los dólares que vienen y siguen viniendo de préstamos del Fondo Monetario Internacional, que no fueron muchos, 7.100 millones. Es decir, no es una cantidad que, a ver, puede solucionar un problema. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, usted dice, quiero un déficit cero, quiero una inflación del 3%, y usted aumenta la nafta el 8% en un mes, es decir, la aumentó a principio ahora de octubre, 8%, cuando ya la venía aumentando. Por el otro lado, ya están hablando de la tabla de cómo va a ser el aumento del gas en este mes, y en noviembre del año que viene, ahora el mes que viene, aumenta la luz también. Entonces, todo eso enmarca de que es imposible una inflación del 3%. Esta es la realidad de las cosas. Es muy difícil todo, es muy difícil. Lo que más me preocupa a veces cuando uno habla de estos temas es la gente. Porque los políticos, el gobierno, todo pasa. Todo pasa. Yo había un famoso presidente de una asociación de fútbol llamada AFA, que tenía un anillo bastante grande, falleció, que decía, todo pasa. No sé si se lo habrá dejado al hijo seguramente. Todo pasa. Y la gente pasa. El tema es el sufrimiento y la angustia que pasa a la gente. Eso es lo que más preocupa a uno.
porque en definitiva después se van y no pasa nada, ¿vio? Es muy difícil poder, digo yo, en cierta forma, después probarle a todo esto que se fueron de toda la que se llevaron. Muy difícil. Es decir que no va a pasar nada, pero la gente sí pasó el sufrimiento de no poder llegar a fin de mes, de no poder darle al hijo alguna situación que a lo mejor necesite, un estudio, una carrera. Ese es el problema. Bueno, hoy empezamos un poquito más tarde.